mesa excepcional que ha preparado Sandra con mucho cariño. O sea, que os invito a subir aquí a los ponentes sobre alimentación, que yo creo que fue uno de los primeros temas que nos surgió cuando empezamos a preparar el congreso en enero. Dijimos temas relacionados con agua y alimentación estaba como en el top 1. Vamos. Que ayer lo estuve viendo desde casa y no se oía sin micrófono. Bueno, a ver, mira, buenos días. Gracias por asistir a esta mesa de debate, que yo espero que sea más de encuentro, aunque haya debate. ¿Verdad? Más de encuentro que no. Sí. Aunque estén allí las dos juntitas y Pedro parezca, esto que decía ahora mismo de la... Mucho mejor. Lo que se expresa pero no se dice. Eso que... Bueno, a ver, quería yo contaros, esta mesa se llama Agua y Alimentos. Y esta es la problemática que hay con ello, que la FAO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, habla de hambre de agua. ¿Por qué hablamos de hambre de agua? Pues porque el agua se utiliza, sin agua no hay alimentos. Y estamos exigiendo, cada vez somos más, y cada vez exigimos más alimentos que necesitan más agua para producirse. Y a capricho, ¿no? Porque a mí me apetece comer fresas en diciembre, ¿qué pasa? A capricho, fuera de temporada, alimentos que viajan mucho, por eso el sector agroalimentario es el segundo en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Primero está el transporte y en esos viajes el transporte hace muchísimo daño en cuanto a ser pernicioso como sector, aunque luego es el que más puede ayudar también, ¿vale? El sector agroalimentario. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, ¿vale? Pero sí quería explicaros el agua del que disponemos. Y para ello voy a utilizar toda esta sala, ¿no? María, ¿alguien ha utilizado, ¿alguien ha utilizado esto para explicar el agua? ¿No? Yupi. Vale, pues imaginaos que el agua que tiene toda la Tierra está incluida en este cubículo, ¿vale? En esta sala es donde está todo el agua. 97% de este agua es agua de los océanos, de los mares, es agua salobre, agua salada. Está genial, pero cuesta mucho desalarla y no hemos solucionado ese problema todavía, ¿vale? Y hay un 3% que es agua dulce. Ese 3%, si toda esta sala es el agua de la tierra, ese 3% es esta parte de aquí. Voy a hacerlo aquí, aunque te dé un poco en la cabeza, pero yo creo que se ve mejor. Es esa parte de aquí, aunque no guardemos mucho las proporciones, pero que os hagáis una idea. Y eso que veis en medio viene perfecto, porque prácticamente el 2% de toda esa agua dulce está en glaciares, está en los polos, en la Antártida, en el Ártico, ¿vale? Luego hay 0,5% que es aguas subterráneas, y luego ya empezamos con los 0,0x, ¿no? El 1% que está en el suelo atrapada, y el agua dulce, el agua que está en los ríos, en los lagos, el agua que realmente podemos utilizar para vivir y para producir alimentos, sería esta gota. Esta gota de todo el agua de esta sala, ¿vale? Además de ser poca, cada vez somos más en utilizarla y en querer, como os decía antes, alimentos que contengan mucho agua o que viajen o lo que sea. Además, está muy contaminada, porque desde hace tiempo ya hablamos de los organismos orgánicos, de los componentes orgánicos, de la química que hay para contaminar todo el agua de los mares, el agua en general. Ahora ya hemos llegado a la nanocontaminación y eso es un universo, os lo aseguro, pero da mucho respiedito. Bueno, estoy feliz de haberos traído a estas personas para esta mesa. Cada una va a aportar algo diferente. Ana Tudela, por ejemplo, luego os contaré más de ellos cuando se acerque el momento de su intervención, que tiene que ser ya porque Ana se tiene que ir en 0, Ana Tudela es fundadora de Datatista. Lo suyo son los datos. De hecho, la acaban de premiar precisamente por un trabajo de los que hace ella, basado en datos. Y es un periodismo, son periodistas los que la han premiado, así que ole que ole.
pero luego os contaré más. Ella nos va a contar la situación del agua actual. Vamos a ver la calidad del agua, la cantidad de agua de la que disponemos. Ese perfil, ese dibujo, ese boceto lo va a hacer Ana. A continuación tenemos a Pedro Gomariz. Yo lo llamo, bueno, no soy la única, el sabio del agua. Es agricultor, citricultor. Y mira, antes de explicaros más cosas, ¿sabéis cuánto les dan a los citricultores por 1 kilo de limones? ¿Qué es lo que produce él? 40 céntimos. 40 céntimos por ese kilo. Nosotros pagamos 2,69, 2,69 €. Ahí hay un problema respecto a la cadena alimentaria que no hemos conseguido solucionar, pero entre otras cosas porque nosotros los consumidores que estamos al final de la cadena no nos enteramos de qué va la película y no luchamos por ello, porque haya pues una coherencia, ¿no?, en donde se genera ese precio, algo que está absolutamente en contra de las leyes del comercio. Vosotros lo sabéis, tenemos un problema del copón con el hecho de dónde se generan los precios. No se pueden generar al final de la cadena porque haya metido mano ya, tela, muchísima gente. Bueno, a continuación María Ramos es una pensadora, es decir, es científica, es ingeniera agrónoma, pero además está en un grupo de pensamiento con personas muy multidisciplinares para ver hacia dónde transitamos, cuál es la transición que tenemos que hacer para llegar a un modelo con el que podamos vivir todos. Y por último está Margarita García, que nos va a dar otro contexto. Cuando yo hice Agrosfera o la primera vez que estuve en un telediario internacional, me di cuenta de que había otra forma de mirar la vida, que era retirando el foco. Y al retirar el foco te das cuenta de que estás en una comunidad, en un contexto, en una situación global de la que tanto hablamos, pero que es necesario mirar con perspectiva para poder ver las soluciones. Yo soy súper fan de todas las organizaciones de Naciones Unidas y ella ha trabajado mucho con la FAO y también con la agencia la agencia nuclear. Me callo. Le doy paso ya a Ana Tudela para que nos explique cuál es la situación de este recurso. En España tienes los micrófonos. Gracias. Bueno, hola a todos. Mil gracias a la Pía y a Sandra por la presentación. Bueno, yo os voy a hablar del trabajo así rápidamente que ha hecho Datavista, que ha cumplido 7 años este año. Datavista es un medio muy pequeño, tan pequeño que son 4 manos y eso son 2 personas, las 2 que aparecen ahí, que está por allí Antonio, ya no sé dónde está. Allí. Pero bueno, hacemos un trabajo especializado en periodismo de investigación y datos y eso nos ha permitido trabajar con Televisión Española, con La Sexta, con El Diario, que es nuestro socio principal, o con El País. Y bueno, pues como decía Sandra, este año hemos ganado el Climate Journalism Award, que para nosotros, un medio tan pequeño, es una barbaridad. Bueno, os voy a contar algo del trabajo que hemos hecho para hablar de agua. Y para hablar de agua en este país vamos a empezar con una historia de éxito, se supone, pero eso es si se mira en los rankings. Porque, bueno, en España somos el tercer productor de vino del mundo, somos el primer productor de cítricos de la Unión Europea, el primer exportador de fruto rojo con Países Bajos, dependiendo del año, mayor productor de aceituna del mundo de Almazara y el tercer productor de carne de cerdo del mundo, primero de la Unión Europea. Y esto es una barbaridad, porque cuando digo tercer productor del mundo solo es por detrás de Estados Unidos y de China. Y no sé si habéis visto las imágenes de cómo crían cerdos en China, cómo las macrogranjas son incluso en altura, y tener a 2 empresas españolas entre los megaproductores mundiales de cerdos en la lista de Genius de la canadiense es una barbaridad. Eso es que estamos realmente intensificando el modelo. ¿Cómo se ha llegado a esta teórica historia de éxito? Bueno, pues, como decía, creando o modificando nuestra forma tradicional de cultivar hacia un modelo cada vez más intensivo. Nosotros, que nos dedicamos al periodismo de datos, desde que nacimos tenemos un lema que suena a lo mejor un poco raro, pero no os podéis imaginar en inglés cuando lo decimos en conferencias por ahí, que es después de los datos, suela de zapatos. Esto lo que significa es que está muy bien estar en el Excel, dejarte las pestañas, analizarlo, buscar ruptura de patrones. Cuando el Excel no te vale porque has consumido todas sus líneas, utilizar tu propia base de datos, hacer las mejores visualizaciones, pero si no obras sobre el terreno, si no entiendes de lo que estás hablando y lo que te están diciendo esos datos, sinceramente, yo os lo digo que es así, no te enteras. Hasta que no comprendes que el olivar de montaña, cuando hay un señor que te sube en su todoterreno, que debe ser el único que sube hasta ahí arriba, y para que os hagáis idea de lo antiguo que era el coche, llevaba una pegatina de prica, que
si habéis entendido lo de Edu, me imaginaba que ibais a saber de qué hablo, y que realmente pasamos miedo subiendo el señor Antonio Delgado y yo hasta ahí arriba, y veis que hay gente que tiene que recoger a mano un árbol que está tal que así en la montaña. Y luego lo comparas con el árbol superintensivo y con las cosechadoras que van por el medio del camino, que hablan de que crea mucho empleo, pero evidentemente eso crea un empleo muy limitado recogiendo la aceituna. Pues eso, hemos pasado de ese olivo tradicional, que sigue estando obviamente muy extendido porque tenemos cientos de miles de hectáreas, pero hemos pasado a ese modelo de ese árbol precioso de 3 pies con el tronco retorcido que dura hasta más de 100 años a un olivar intensivo y después superintensivo, que es el que está en seto, que dura 15, a lo mejor 20 años, dependiendo, que solo puede criar algunas variedades y que efectivamente pues, requiere una serie de recursos diferentes. O hemos industrializado la producción de carne igualmente, ¿vale? Esto, para que lo veáis, siempre vamos con el dron cuando podemos, es el olivar tradicional con esa separación de 10 metros de árbol a árbol, y esto sería el olivar en seto, que además en el superintensivo es un olivar que están plantando masivamente fondos de inversión, ¿vale? Son estos que llegan al terreno y cuando ya pues, se ha acabado la posibilidad y el negocio que quieren sacar allí, pues se van a otro sitio, ¿vale? Y eso pues, muchas veces es esquilmando los recursos a unos niveles altísimos. Sabéis a lo que estamos pagando el aceite de oliva, ¿no? Bueno, pues los fondos de inversión están ganando con ese precio del aceite de oliva, fondos como Beca Finance, que es un fondo de inversión español, un 20% de beneficio anual, ¿vale? En las inversiones. Esto es lo que hemos hecho con ese modelo superintensivo en datos, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la agricultura. La segunda barra, digamos, está aquí, se refiere al olivar de Almazara, ¿vale? Podéis ver cuánto se ha puesto en regadío y cuánto menos se ha puesto en secano. Cuando entramos en el mercado común se regaban menos de 100.000 hectáreas de olivar en España y en 2020 ya se superaban las 850.000 hectáreas, ¿vale? No necesariamente en zonas donde el agua sobre, ni mucho menos. Estáis viendo eso, este pico gigantesco es Jaén, ¿vale? Que tiene prácticamente un monocultivo con el olivar, pero ya se ha ido extendiendo, sobre todo por esas grandes plantaciones y esa transformación, pues a Córdoba, a Granada, cada vez más al este. Y esto es una granja industrial de porcino en Aragón, que igualmente tiene un efecto en el agua, que es de lo que hemos venido a hablar aquí, y que tiene que ver con esta foto que hicimos también a vista de dron, a la que nos llevaron los datos. ¿Qué datos? Pues datos que nos permitieron hacer este mapa, ¿vale? No sé si os acordáis de aquella polémica que surgió, porque en España no existen las macrogranjas, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no está en la RAE. Y todo el mundo sabe que si la RAE no dice que algo existe, no está. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, en concreto fue Antonio Delgado el que dijo, bueno, vamos a ver, es que hay un registro que te obliga a que toda industria que contamine a partir de un determinado nivel tiene que registrarse, tiene que decir su geolocalización y tiene que decir cuánto contamina. En el caso de la ganadería intensiva, esto significa que cuando hay una macrogranja, que eso es a partir de un determinado nivel B o animales de engorde o de madres, tienes que decir los datos a ese registro, al PRTR, porque contaminas tanto que tienes que informar como industria, como gran industria. Pues yo creo que eso significa macro. Eres tan grande que contaminas como para informarlo, ¿vale? Y dijimos, vale, esto luego ha sido asumido por muchos otros medios, pero vamos a decir que digamos que es el nivel, ¿no? Y nos fuimos a Aragón porque, como podéis ver, llegó un momento que en el mapa de España, esto es ampliando Aragón, pero cuando lo hicimos en el mapa de España es que los puntos ni se veían, era una mancha. Como, ¿qué ha pasado aquí? Lo que había pasado es que habíamos pasado a superar los 10 millones de animales en ganadería intensiva en esa región exclusivamente, ¿vale? ¿Cómo pasó esto? Hay otra cosa que para nosotros es muy importante, que es entender el modelo para hablar luego de lo que vamos a hablar, que es de agua. Y es el modelo de integración que funciona en España. El modelo de integración, que también ya está en otros países, significa que hay una empresa, la integradora, que pone los animales son suyos. Hemos llegado a un modelo en el que el granjero en España no tiene animales propios. Lo que pone es la casita, la mano de obra y la gestión de los purines. La contaminación es responsabilidad del pequeño granjero. El gran margen se lo queda la integradora. ¿Qué necesita la integradora? Y hizo en Aragón, cuando en China empezaron a tener problemas de salud con los cerdos, vieron una oportunidad increíble de venta al mercado chino para ampliar su expansión internacional. Y dijeron, como en Cataluña ya tenemos una moratoria porque ya hemos explotado demasiado este terreno, nos vamos a Aragón a hacer algo similar. Ponen la fábrica de pienso, porque en realidad esta gente son fabricantes de comida,
ponen al lado el matadero, que también es suyo, y necesitan muchas granjas muy cerca, porque lo principal para el negocio de la carne barata, que es en el que vivimos, en el mundo que vivimos, es que el coste de transporte sea muy, muy bajito. Y entonces todas las macrogranjas tienen que estar muy cerquita tanto de la fábrica de piensos como del matadero. Así que tienen que poner en un pueblo como Tauste más de 50 macrogranjas en un municipio, o en el pueblo de al lado, Ojeda de los Caballeros. ¿Vale? ¿Cuál ha sido el coste de toda esta intensificación? Pues bueno, como recordaréis todos, que tenéis cara, con perdón, pero yo también, de ser de la EGB, nosotros nos enseñaban, no sé si eso ha cambiado mucho, pero me temo por mi sobrina que no, lo que aprendemos en el cole es este mapa, ¿no? Nuestros ríos, los ríos de España, ¿vale? El agua superficial. Pero hay algo que no nos enseñan, que es muy importante, y es el agua que hemos estado nosotros investigando ya durante años. El mapa del tesoro, que es el agua subterránea. Cada vez que hemos tenido un problema en este país con el agua, nos hemos ido a lo que tenemos debajo, ¿vale? Las sequías, precisamente, las que nos han hecho esquilmar el tesoro que teníamos bajo nuestros pies. Porque cuando había un problema de sequía en el Mar Menor, les autorizaban sacar agua del acuífero contaminado, que después generaba un vertido que acabó en el Mar Menor y que acabó provocando esas preciosas imágenes de 2019 en la playa de Villananitos, de los peces buscando oxígeno en la orilla. Cuando en la loma de Úbeda, en Jaén, se les empezaron a arrugar en la terrible sequía del 95, a arrugar, que dicen ellos, afligir las aceitunas, pues entonces empezaron a buscar aguas como locos y descubrieron un acuífero que nadie conocía. Es que no estaba clasificado en España. Un acuífero jurásico, imaginaos el tiempo que tiene, y nos lo hemos cargado en 3 décadas, para que se llame jurásico. Y empezaron a pinchar, ¿y qué pasa? Que la PAC entonces daba dinero en función de cuánto producías. Cuando tú riegas un olivo, que es un árbol de secano, multiplica por 3 y hasta por 4 la cosecha. La gente que cobra una PAC más alta de cultivos permanentes de olivar en España es la de la Loma, la que estropeó el acuífero, porque sus árboles multiplicaron por 4 la cosecha. ¿Lo hemos cuidado ese tesoro? Pues ya os estoy dando muchas pistas. Este es el mapa de cómo lo tenemos, ¿vale? En rojo tenemos los acuíferos que ya hemos declarado en mal estado, ya sea cuantitativo, es decir, los hemos sobreexplotado, o cualitativo, los hemos contaminado, o las dos cosas, porque los hay que lo tienen todo, ¿vale? Con un problema. Cuando tú además tienes un problema como el cambio climático, que te reduce las lluvias, te provoca, como estamos sufriendo ahora, prolongados periodos secos, y cuando vienen las lluvias son torrenciales, es decir, que generan una corriente que realmente no chupa la tierra como cuando tienes una lluvia constante, pues lo que pasa además cuando tienes menos agua, te va bajando el nivel freático, es que la contaminación se concentra. Y hay una serie de niveles para decir cuando estamos en mal estado, que es cuando superamos, por ejemplo, los 50 miligramos por litro. Esos niveles establecidos por la Unión Europea, ¿por qué son? Porque son los que dicen cuando el agua es apta para el consumo humano. ¿Y por qué es esto importante? Porque la Directiva Marco del Agua ha dicho que el agua subterránea es el tesoro que tenemos para cuando no tengamos agua superficial, no sé si os suenan las imágenes de los embalses, podamos tirar de ahí. Así que la teníamos que haber tenido en buen estado en el año 2015, luego lo dejaron para el 2021, ya vamos por el 2027 y ya algunos han dicho que vamos a tener prórroga también después de 2027, ¿vale? Porque la agricultura en Europa no se toca. Estos son algunos de los mapas que hemos podido sacar con nuestras investigaciones y con estos datos que hemos hecho hemos analizado todos los planes hidrográficos de tercer ciclo de todas las cuencas en España para sacar la información, por ejemplo, del mapa de mal estado cuantitativo, que es esa sobreexplotación, que es cuando estamos sacando más del 80% del agua que es capaz de reponer el ciclo natural. Bueno, hay acuíferos que se saca el 300% al año más. Es decir, hemos bajado ya, van bajando metros cada año, ¿vale? El mal estado químico, que son las que están contaminadas, que pueden ser por muchos motivos. Otros impactos como pueden ser las pesticidas, que es otra contaminación. Y un problema que tenemos por ser una península, que es que cuando extraemos mucha agua de acuíferos que están en el litoral, el problema es que provocamos que ese vacío que deja chupa el agua del mar y provocamos intrusión salina, con lo cual hemos salinizado el agua subterránea también. Ese agua no se puede beber, con lo cual nos hemos provocado otro tipo de contaminación, tampoco la podemos usar. Bueno, voy a ir más rápido. En nuestra web podéis encontrar un mapa en el que podéis geolocalizaros o bien poner una dirección y ver cómo está el agua bajo vuestros pies, para que punto a punto podáis saber todas las presiones que tiene cada acuífero, todos los males, todos los tipos de contaminaciones y qué porcentaje se extrae por encima de su capacidad.
hay una gran duda en España o desconocimiento, que es en qué se emplea el agua. Yo creo que todos debemos cerrar la ducha lo antes posible, pero el agua no la está consumiendo el ser humano masivamente. Las cuencas más grandes, el Ebro, el Duero, el Guadiana, tienen entre el 80 y el 90% del consumo se destina a la agricultura, ¿vale? Y es ahí porque si tenemos una producción, por ejemplo, de cerdo, que es el 200% de lo que consumimos internamente, no estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de que gente con la exportación está sacando un margen muy importante de negocio, ¿vale? Pues igual ocurre con... Para que veáis cómo se superponen en el mapa algunos tipos de cultivos, esto es la cuenca del Guadiana. En el Alto Guadiana, como podéis ver, los acuíferos están completamente sobreexplotados. Mirad cómo cuadra con cuando pusimos el viñedo en regadío, otro cultivo de secano tradicionalmente. Esa naranja es el viñedo, como podéis ver, exactamente está puesto encima. Y estos son los pozos que están encima del acuífero que afecta a las tablas de Daimiel, que sabéis que han cumplido 50 años este año secas. Estos son los legales. Los ilegales, como comprenderéis, no están en un mapa. Igualmente, las macrogranjas sobre dónde están las aguas con afectación por nitratos de los purines. No nos olvidemos que la ley, os decía, dice que la prioridad es el consumo humano y aún así no las tenemos en buen estado y que el cambio climático está acelerando el problema. Pero además, hemos dañado ecosistemas valiosísimos. Y todo tiene que ver con las aguas subterráneas, que como no se veían, Doñana, esto es una llamada laguna permanente, que evidentemente ya no lo es, ya lleva 2 años secándose consecutivos por primera vez. La de Santa Olalla pues estaba en este estado en el otoño pasado, por culpa de las aguas subterráneas y su sobreexplotación. Esto es el Mar Menor, podéis ver ahí la entrada por la Rambla del Albujón del agua cargada de nutrientes que provoca esa floración, ese verdor, porque está aflorando del acuífero cuaternario, pero igualmente es este acuífero que está contaminado y que se permitió su extracción y su desalación. Y eso generaba un vertido que acababa en el Mar Menor masivamente, junto a otros problemas como macrogranjas, como durante un tiempo, efectivamente, que las aguas de las ciudades, de los pueblos, las de uso humano, no se limpiaban adecuadamente, pero fundamentalmente lo que lo potenció fue el envío de nutrientes de la agricultura, las tablas de Daimiel que lo hemos comentado igualmente. Y luego, por fin, una última cosa. Es que esto no es que vaya a afectar a los ecosistemas, que a lo mejor nos dan igual. Porque, como bien habéis dicho antes, pues a lo mejor a la gente se cansa muy rápido, mira para otro lado, si les ponemos osos polares agonizando o estas imágenes que caen. Pero es que es el agua que bebemos nosotros. Pero a lo mejor nos da igual que hacemos daño a los ecosistemas que tenemos más cerca y nos da igual incluso, pues que pongan más desaladoras. Es que afecta al propio campo. Convencer a un olivo que le has convertido de secano a regadío de que era una cosa de secano es muy complicado. Y esto es un olivo de ese acuífero que yo os digo que se descubrió en la sequía del 95, en la loma de Úbeda, que se han secado ya los pozos que le alimentaban y lo que ha provocado es que, evidentemente, el árbol ya no sabe volver a secano. La aceituna ya no engorda en la época que tiene que engordar ni con las lluvias. Y, bueno, este es el trabajo que hemos estado haciendo. Muchas gracias. Imagino que os han surgido muchas preguntas y que os seguirán surgiendo con las personas que están. Antes de dar paso a Pedro, y también un poco para dar paso a Pedro, relacionado con lo de las macrogranjas que no existían en España, ¿vale? Muchas veces los agricultores y los ganaderos funcionan también al impulso de las políticas de cada uno de los gobiernos. O sea, yo recuerdo que en aquel entonces hubo una crisis porcina, hay todavía una crisis de la peste porcina que afectó especialmente a las granjas chinas. Es que ellos comen cerdo a punta pala. Yo no sé si vosotros vais a chinos. Los chinos se comen cerdo como si no hubiera mañana. Pues no tenían cerdo. Entonces fue vamos a mandar cerdo para allá, vamos a mandar cerdo para allá, venga, poner instalaciones, que es una oportunidad. La agricultura y la ganadería, en los sectores de la alimentación, del mar, que os decía antes, la pesca se ocupará César esta tarde, al hablar de océanos y de pesca. Por eso no va incluido en este de los alimentos. Bueno, os presentaba antes a Pedro Gomariz,
Le conozco mucho porque pertenece a una de las organizaciones agrarias con las que en Agrosfera hablamos día sí y día también, ¿vale? Es la sexta generación de agricultores especializado en citricultura sostenible y ecológica. Lleva más de 15 años participando en investigaciones con el CSIC, con el IMIDRA, con la Universidad en Fertilización Sostenible, en uso de aguas residuales, en riego deficitario, en riego de precisión con monitorización y Big Data. Y esto, que es a título personal, es el responsable nacional de cítricos de COAG y vicepresidente regional y responsable del agua de COAG Murcia. Le llamamos el sabio del agua. Os dejo con él porque os va a ilustrar un montón. Sí, porque he traído una transparencia, pero era más sobre la normativa y creo que lo voy a enfocar un poco más, acercaros el punto de vista de un agricultor y qué es lo que estamos haciendo y cómo conjuga con el medio ambiente. Bueno, primero agradeceros vuestra invitación y empiezo con la relación directa entre el agua y la producción de alimentos. Se cree esa creencia de que a más agua, más producción de alimentos, pero no es solo en la cantidad, sino en la calidad, y lo enlazo mucho con lo que la anterior ponente. Tenemos que tener en cuenta que en la producción tenemos diferentes procedencias de agua. No solo tenemos las superficiales, tenemos las subterráneas, tenemos las residuales, tenemos la desalada y dentro de esas superficiales tenemos diferentes procedencias, que si los ríos, que si las aguas de lluvia, las pluviales, que si las ramblas, que son otro tipo de agua que se mezcla entre la superficial y la subterránea. Y todo esto entra con el tema de la calidad. ¿Y por qué incido mucho en la calidad? Está haciendo que, como también había dicho antes Ana, que parte del agua que tenemos tampoco pueda ser usada o tenga consecuencias en la producción, en el suelo, en la calidad del aire y en el medio ambiente. Porque aquí, al final, nosotros como productores, el modelo de productor multigeneracional al que yo pertenezco, igual que mis anteriores generaciones me han dejado un territorio en una explotación con un cultivo o con otro que se ha ido adaptando tanto a los recursos como a las necesidades del mercado, porque al final si no te pagan por tu trabajo no puedes subsistir, y a la tecnología disponible en cada momento. Este modelo multigeneracional que tenemos que competir con muchos menos recursos económicos que con ese modelo de grupo de inversión que está cambiando mucho el panorama, que buscan beneficios a corto plazo, el factor cantidad de agua y calidad de agua lo está condicionando todo. Y claro, en los parámetros calidad-agua tenemos la conductividad, que es la cantidad de sales que tiene el agua. La mayoría de cultivos que tenemos con una conductividad mayor a 2.000 miligramos no es viable. Y la gran mayoría de aguas superficiales que tenemos ya están todas por encima de 3.000. Las subterráneas, las superficiales, al mezclarse con estas procedentes de rambla y no haber la cantidad acumulada en los pantanos, al final, al bajar la cantidad de acumulación en los pantanos, hace que se salinice más ese agua, con lo cual aumenta la conductividad y el agua que tenemos es de menor calidad y menos aprovechable. Luego, los metales pesados. Aquí tenemos los vertidos, no solo los residenciales, sino los industriales y su no tratamiento y vertido directo a las aguas superficiales, con lo cual también contamina, entramos en ese círculo. Luego tenemos los nitratos y los fosfatos, que es lo que estábamos hablando de lo que procede en el Mar Menor o en otras lagunas, es decir, el contenido alto de nitratos y el procedente de la agricultura y el de fosfatos altos procedentes de las depuradoras residenciales, pues nos está haciendo que ese agua también se contamine, toda aquella que se estanque y esté a más de 20 grados de temperatura. Y luego otro que no se habla, que es el tema de los residuos de medicamentos que tenemos en la agua. Las aguas residuales, aunque se traten, hay ciertos productos que no se eliminan y que esas aguas residuales van directamente a las masas de agua. Entonces, claro, los agricultores tenemos un mix de agua de estas 5 procedencias diferentes,
en cantidades diferentes, depende de si estamos en sequía o no. Cuanto más sequía tengamos, más aumenta la disponibilidad de una fuente y menos de otra, y normalmente más aumenta la que menos calidad tiene, con lo cual a menos agua, menos calidad de agua, y a más cantidad de agua, más calidad de agua. Con lo cual, en sequía, como la que tenemos ahora mismo, tenemos menos cantidad de agua con menos calidad, más dificultad de producir. Aquí es donde entra todo lo que la tecnología y los estudios que se van haciendo en los últimos años están haciendo que en diferentes territorios se estén adaptando mejor o peor a esto. Y es lo que yo quiero explicaros. Por ejemplo, Murcia. La situación que ahora mismo hay en España, hoy Cataluña estaba planteándose declarar emergencia y cerrar parte de riego, Aragón lo ha tenido que hacer hace unos meses. En Murcia, entre el 94 y el 97, hubo una sequía de 7 años que hizo que el 50% de los cultivos hubo que dejarlos que se secaran para salvar cultivos de árboles. Arbóreos, es decir, la hortaliza no se produce, no pasa nada, pero los árboles, y sobre todo cítricos, se tarda más de 15 años en criar un árbol, hubo que dejarlos secarlos, que se secara una parte para poder salvar la otra. Eso tomó conciencia a nivel particular. Durante las 2 últimas décadas se ha invertido mucho en infraestructura, en acumulación, en riego, en echarle en qué momento a cada planta, lo que hablamos de sondas, monitorización, sabemos exactamente a cada capa del suelo, los primeros 15 centímetros, los siguientes 30, los siguientes 60, todo lo que pase de 60 centímetros para nosotros ya es un problema, que es lo que hablamos de la lisiviación, pues ya a 60 centímetros ya el árbol no lo consume, pero se puede ir al acuífero, y a 90, que a 90 siempre tiene que dar 0, que es para evitar esa lisiviación, y así evitamos una contaminación por el contenido que ese agua puede lisiviar a la masa de agua subterránea. Todo esto se hace con tecnología y se lleva un tiempo, pero también se hace con protocolos. Y es lo que, por ejemplo, investigamos con el CEBA-CSIC o con el IMIDA. Cuando hablamos de riego de precisión, cada planta con sus integrales térmicas, es decir, este cambio climático no solo afecta en que tengamos menos recursos, sino en que los recursos los tenemos disponibles de forma diferente. Llueve de forma torrencial, con lo cual el agua que llueve ya no se aprovecha para riego, un riego directo, porque si te llueven 200 litros en 3 días, ese agua no se queda en la tierra acumulada. Entonces, aquí entran infraestructuras de almacenar agua de lluvia de forma torrencial para poder gastarla posteriormente. 2, el otro recurso, que es la integral térmica, es decir, la acumulación de temperatura y la radiación. Ahora mismo, hoy hace aquí frío, pero ya está el sol fuera, pero en mi tierra estamos a 25 grados en invierno. Es decir, esta acumulación de temperatura fuera de su fecha está haciendo que los ciclos de las plantas estén traslocados. Eso florecen cuando no tienen que florecer, se pierde cosecha. El árbol, ahora mismo, por ejemplo, un cítrico, está en la transición de color de verde a amarillo, porque el limón, aunque siempre lo pintamos amarillo, son 4 meses de color verde y 3 meses de color amarillo, pero si sigue la planta así ya empieza a tirarlo. Se piensa que está en primavera, que le sobra el fruto que tiene encima, lo sobremadura y lo tira. Entonces, este compendio de que este cambio climático que nos está cambiando, pues nos hace, aparte de usar la tecnología para acumular, para producir más con menos, sino eso un protocolo. Y entramos. Protocolo de optimizar, como he dicho. Le doy a la planta lo que necesita. Pero nosotros hemos ido más allá. ¿En qué hemos ido más allá? Con el CEBA-CSIC. En el riego deficitario. Eso es, si una planta necesita 10 litros de agua, y sabe, como mínimo necesita 10 litros de agua, más las condiciones excepcionales, si hace más temperatura va a necesitar más, vamos a ir a en qué momento podemos quitarle de esos 10 litros de agua, produciéndole el mínimo perjuicio a la planta. Eso lo hemos estudiado para casos de sequía como este. Es decir, si yo sé que necesito 10, pero solo tengo 5, voy a ver en qué, administrándolo con mis infraestructuras, con mis embalses, con mi riego, en qué momento le echo los 5 litros de agua a la planta de manera que tenga el menos daño posible a la planta y pueda tener un mínimo de cosecha. Eso que llevamos haciendo durante 15 años
tanto en cítricos como en frutales, nos está permitiendo en estos años de sequía no tener tantos daños como otros territorios. Y esto viene con una experiencia de haber padecido lo que pasamos en las anteriores sequías. Entre otras cosas, la tecnología de hoy, este Big Data de poder analizarse ese comportamiento diario de una planta y guardarlo y saber, metiéndole la parametrización de humedad, sol, la integral térmica. ¿Por qué insisto tanto en la integral térmica? Aparte del estado fenológico de la planta, es decir, de cómo se comporta la planta, también está afectando muchísimo a cómo se comportan las enfermedades que nos afectan a las plantas. Dentro de este cultivo que respeta el medio ambiente, que es un cultivo, cuando hablamos de sostenible, es un cultivo en el que casi no se usan pesticidas, es decir, ¿cómo combatimos esto? Lo hacemos con lucha biológica, es decir, buscando equilibrio. Pero si te entra una plaga externa, como nos va a pasar ahora mismo la industria, si nosotros no proporcionamos el producto, se lo traen de fuera. Es decir, los cítricos están viniendo de Sudáfrica, están viniendo de Turquía, tal. Pero eso tiene consecuencias. ¿Consecuencias que tenemos? Ahora mismo tenemos mal seco, tenemos mancha negra, tenemos 3 trip. Trip es un bichito que se come la corteza, no le afecta dentro del fruto, pero lo mancha. Ya no es apto comercialmente porque no nos queremos comer un fruto que lleve una mancha redonda en su corteza. Claro, si yo he generado un entorno en mi explotación, un equilibrio biológico que se tarda en hacer un mínimo de 5 años y viene un patógeno de fuera y entra, pues sin herramientas ya estás perdiendo la cosecha o la plantación, porque el mal seco es una enfermedad, es un virus que le entra a la planta y en cuestión de 48 horas se seca y se muere y desaparece. Corto, voy acortando, perdona. He puesto ejemplos de cómo veáis cómo es esto a diario. Entonces, todo esto que estamos hablando de cómo nosotros en nuestro día a día, con lo que tenemos y con el mercado lo que nos exige y con lo que entra de fuera luchamos, se une con todas las normativas nuevas que, por poner un ejemplo, el día 26 de diciembre de 2022 se publicaron 20 normas, 19 normas más una orden ministerial sobre el cambio de modelo que tenemos ahora mismo, con restricciones, etcétera, de fitosanitarios, de fertilizantes, de hábitat, de residuos, de envases, de todo lo que tiene que ver con este mundo. Entonces, aquí ahora que estamos en un punto de inflexión en el que, como he dicho, con todo este entorno que tenemos que adaptarnos. Y si queremos un modelo de agricultores que estén adaptados al terreno multigeneracional o queremos unas macrogranjas, porque eso ya no son ganaderos, son integrados, trabajan para y lo que les dan. Pero es que ese modelo también lo están exportando a la agricultura. Es decir, dame a resultas, te doy esto, hazme esto de esta manera. Y no invierten en el suelo, ellos no quieren ser propietarios del suelo porque así no lo ata nada al terreno, sino si mañana este suelo se queda sin recursos, me voy a otro sitio o me voy a otro país. Y esto hay que hacerlo, hay que transmitirlo porque cuando se quiere un modelo hay que apostar por él y como consumidores tenemos que apostar por ese producto y ya la cadena que no se transmite el valor, si no se transmite valor no se puede invertir en tecnología ni en adaptación. Y ahora, bueno, en las preguntas seguiré contestando. Muy bien. Gracias. Sí. Tenía muchísimo interés en que conocierais a Pedro porque hay distintos tipos de modelos agrarios, ¿vale? Y queremos un campo con agricultores y con ganaderos, no con fondos de inversión. Sí, nos apuran mucho que vamos muy retrasados. Bueno, conocí a María el año pasado en unas jornadas de la Comisión Europea sobre la política agraria común. Ella lleva 20 años relacionada es investigadora y ha creado una fundación que se dedica a pensar por dónde va a transitar esa transición hacia un modelo más sostenible de la agricultura, con todo lo que han ido contando Ana y Pedro, ¿de acuerdo? Y sobre todo prestando muchísima atención al suelo, que no lo mirábamos y hay que mirarlo mucho. Cuando quieras, María. Bueno, muchas gracias.
Sandra, muchas gracias por la invitación y me alegra ser la tercera en intervenir porque voy a tener mucha conexión con lo que ya se ha dicho previamente. Aquí no va a haber debate, va a haber comunión, más bien, ¿no? Bueno, nosotros teníamos el mandato de hablar en forma positiva de los sistemas alimentarios porque, bueno, todo lo que venimos diciendo es que el sector agrario, alimentario, es el 80% del consumidor del agua que tenemos y el causante de gran parte de la contaminación y de la esquilmación de este recurso en determinadas regiones, ¿no? Pero lo que yo os quiero traer hoy aquí es que se puede tener al sector productor de alimentos como aliado precisamente en la preservación del recurso agua. Hay otras formas de producir alimentos y ya llevamos bastante andadura, tenemos muchas iniciativas en marcha, tenemos ejemplos muy buenos. Pedro nos acaba de contar también su experiencia. Y a eso nos dedicamos nosotros en Alimenta, ¿no? A proponer nuevas formas de que los sistemas alimentarios en el Estado español transiten hacia una mayor sostenibilidad. Nosotros somos un grupo de 10 investigadores fundadores de la asociación, pero participamos, colaboramos con una comunidad mucho más amplia de investigadores de todo el Estado español, de centros públicos de investigación. Yo trabajo en Extremadura, en un centro regional. Yo me dedico a la producción de montaña, sistemas sostenibles de producción en montaña, en el norte de la región, y luego trabajamos con un montón de entidades, de actores que están en esto de los sistemas alimentarios sostenibles con una base agroecológica, ¿no? De agroecologizar la producción de los alimentos, ¿no? Hacemos trabajo de investigación, pero también hacemos trabajo de comunicación hasta donde podemos. Acabamos de publicar nuestra tercera temporada de podcast, por si estáis interesados en escucharnos, y bueno, un poco esta es nuestra orientación. Claro, yo cuando quieres hablar en positivo sobre lo que puede contribuir los sistemas alimentarios sostenibles, no puedes evitar tener que criticar el sistema alimentario actual y cómo está montado el sistema alimentario actual, que ya lo ha adelantado Ana y ya lo ha comentado Sandra, ¿no? Y tenemos que hablar de dieta, o sea, porque el sistema alimentario está montado de una manera contaminante, problemática, en su mayor parte, pero es que nuestra dieta también ha cambiado. Y nuestra dieta, al cambiar, no solo tiene... Perdón. ¿Qué ha pasado? Vale, ok. Venga, voy a resumir. No me voy a meter... No me voy a meter en la parte negativa, que ya se ha comentado de por qué el sistema alimentario ha cambiado y qué problemas está generando en el recurso del agua y por qué hemos perdido nuestra capacidad de soberanía alimentaria. Solo os quiero comentar que uno de los principales problemas que hay es la gran especialización productiva que tenemos a nivel de territorio. O sea, el cambio de los paisajes agrarios por las políticas agrarias, por el mercado internacional, por la entrada de fondos de inversión, ha generado que produzcamos las cosas en un sitio, las transformemos en otro lado, las recirculemos y las distribuyamos de otro sitio, con el enorme impacto ambiental que tiene. Hay un estudio publicado de nuestro equipo por Pablo Saralegui y otros compañeros sobre la recirculación de la cadena del tomate. Vamos a sacar ahora la recirculación de la cadena del cerdo, que va a ligarse mucho con lo que tú has comentado del tema del porcino. Y uno de los principales mensajes que yo quería traer es la dieta. O sea, ahora mismo estamos abandonando la dieta mediterránea, que estaba muy vinculada a las capacidades productivas de nuestros sistemas, y a una serie de especies y de cultivos y de ingredientes tradicionales que además eran muy sostenibles en su producción, y ahora pues comemos mucho más alimento procesado, muchísima más carne, y pongo pollo y cerdo, porque comemos mucho menos ovino, mucho menos caprino, mucho menos de sistemas extensivos basados en pastoreo, que no solo tienen un impacto muchísimo menor que el pollo y que el cerdo, sino que además están generando servicios ecosistémicos adicionales que nos están haciendo un favor de conservarnos los ecosistemas, la biodiversidad y de controlarnos los incendios forestales, por ejemplo. ¿Qué pasa con el tema de la dieta? Claro, hemos cambiado la dieta. Al cambiar la dieta generamos mucho más impacto ambiental. No solo es un problema de salud pública ahora mismo, lo mal que comemos, sino que es un problema de salud ambiental. Simplemente el consumo de carne, el incremento y el altísimo consumo de carne que tenemos ahora mismo hace necesario
que tengamos que alimentar a muchos más animales y el impacto de la alimentación animal en el medio ambiente es tremendamente grande, ¿no? Estamos inmovilizando tierras que podrían dedicarse a consumo animal o estamos deforestando tierras en terceros países, nos quitamos el problema, se lo dejamos a otros, para poder alimentar a los animales que nos estamos comiendo en esta dieta tan insostenible que tenemos, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si queremos decir, pues necesitamos reducir el consumo de carne, volver al consumo de legumbres, que es una de las claves principales, la recuperación del consumo de las legumbres, ahora mismo, tal y como están conformados los paisajes agrarios en este país, no tenemos legumbres para alimentarnos. El 80% vienen de fuera, vienen de Canadá. ¿Por qué? Porque se ha perdido todo ese conocimiento tradicional ligado a nuestros sistemas más antiguos y ahora revertirlo es complicado, pero estamos en ello, ¿no? No es lo mismo comer cerdo intensivo que comer cerdo extensivo. Nada que ver. Los segundos no necesitan ni la mitad ni la tercera parte del pienso que comen los primeros. Están comiendo pasto, están comiendo bellota, están generando servicios ecosistémicos y los lleva un productor tradicional de la zona de Huelva, no los lleva un fondo de inversión como los primeros, ¿no? No es lo mismo comer mejillón fresco que comer mejillón en lata. El impacto ambiental simplemente que hay que imputar por el hecho de utilizar la lata y de generar el gasto de la lata es infinitamente mayor que comerte el mejillón, que por cierto tiene un impacto ambiental bajísimo y que genera unos servicios ecosistémicos muy interesantes, que comérselo fresco, ¿no? El procesado. Para medio kilo de mejillones en lata gastamos al menos 2,5 litros de agua más que lo que se utiliza para manejar los mejillones frescos, ¿no? Todo este tipo de conciencia hay que tenerla, ¿no? Es decir, cuando comes de una manera, impactas de una manera y el cambio de dieta impacta. En positivo, y acabo con 3 mensajes. La producción agroecológica hacia sistemas que mantengan el suelo, como ha dicho Pedro, que es el elemento vital para poder retener agua en el suelo, tener los suelos cubiertos, los suelos con materia orgánica, nada de laboreo, nada de presión, no tener los suelos descubiertos. Eso tiene un efecto tremendamente positivo para la retención del agua y para la regeneración de los ecosistemas. Reducir el desperdicio alimentario. Decía Ana, los nuevos regadíos para fondos de inversión para productos que exportamos. Estamos exportando agua y estamos tirando el 30% del agua porque se tira el 30% de los alimentos que generamos en estos sistemas convencionales de producción. Si reducimos eso, si mantenemos el suelo, si cambiamos de dieta, este estudio que os invito a que leáis, hecho por Eduardo Aguilera y Marta Rivera, sobre nuevos escenarios agroecológicos, ¿qué pasaría si hacemos estos cambios? Podríamos alimentar prácticamente a toda la población española con productos agroecológicos y podríamos cumplir todos los objetivos que tienen las nuevas políticas verdes de la Unión Europea, Pacto Verde, etcétera, etcétera. Es decir, recuperar los suelos, tal y como recomienda, por ejemplo, la Asociación Aragonesa de Conservación. No podemos permitirnos seguir perdiendo 7 toneladas de suelo fértil al año en este país. Recuperar los secanos son nuestros aliados. O sea, los secanos tradicionales es un acervo genético que tenemos ahí para ayudarnos a adaptarnos a lo que nos viene y recuperar esos genes de adaptación que tenemos y esos manejos tradicionales, los cultivos, los sistemas de pastoreo extensivos, lo mismo. Vamos a quitarnos la dependencia de los piensos y vamos a aprovechar nuestros pastos. Acabo con unos ejemplos muy interesantes para que los consultéis cuando podáis, porque no os puedo hablar de ellos, pero ya hay muchas iniciativas interesantes de recuperación de secanos, de sistemas de manejo de las explotaciones, de las fincas, con diseños para cultivar agua, para retener agua en finca, para asociar especies, para una mayor eficiencia en el uso del recurso y para favorecer la infiltración a los acuíferos por un buen mantenimiento del suelo, una permeabilidad y una capacidad de crear una estructura de suelo que es capaz de permear y no que se nos vaya el agua por escorrentía. Grupos operativos, por ejemplo, Cultivando Agua, que es un grupo en el que participamos en Extremadura a nivel de cuenca del Valle del Jerte, donde estamos trabajando también con estas iniciativas.
algunos proyectos en los que trabaja mi centro de investigación que van destinados a lo mismo, buscar material genético, por ejemplo, en los higos de especies adaptadas a salinidad y a sequía, estrategias como el proyecto Agros, que trabaja el riego deficitario que comentaba Pedro, es decir, reducir al mínimo el agua que se da a los cultivos, y proyectos como GOOD, que es un proyecto europeo para la retirada completa de los herbicidas, que son fuente ahora mismo de contaminación en muchísimos embalses, en zonas donde hay monocultivo y concentración, hiperespecialización de cultivos en algunas zonas, ¿no? Termino, he ido muy rápido, pero bueno, las ideas las... Por ejemplo, en el caso que acaba de contar Agua, de utilizar el mínimo posible de agua, ¿vale?, para una planta en una situación de riego extremo, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, no sé, que lo tengo apagado. Perdonadme, es que además estoy sorda, ¿verdad? No sabéis que los estragos que está causando... Ya, sí, efectivamente. Bueno, disculpadme, os estaba diciendo que algunas de las cosas que dice María cuentan con otro tipo de especialistas científicos. Entonces, por ejemplo, hay gente que está utilizando una sustancia que se aplica a la planta y le cierra los lugares por los que respira. Entonces, al haber menos evotranspiración, retiene mucho más tiempo el agua, y una planta que muere en 2 días dura 18 con este. Bueno, hay un mogollón de ciencia y de tecnología en el sector agroalimentario. Os recomiendo vivamente que os metáis en él porque es flipante. Y por último, que cuando yo entré... Se va poniendo. Cuando yo entré en Agrosfera, donde estuve 8 años, y previamente en el Telediario Internacional, donde estuve 5, me di cuenta de lo que os decía antes, lo importante que es alejar el foco para ver el contexto. ¿Qué pasa en el mundo? Nos acabamos de ver el ombligo, pero a muerte, ¿eh? Han sido 3 ponencias relacionadas con el agua, la agricultura y el futuro de todo eso en España. Pero ¿cómo se ve esto en el resto del mundo? ¿Somos súper guays? ¿No lo somos? ¿Somos uno más? Somos uno más. Os dejo con María García. Buenas a todos y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir con vosotros un poco una perspectiva un poco más global. No solo por dejar de vernos el ombligo, sino, como han explicado los compañeros, nuestra alimentación no depende a día de hoy única y exclusivamente de lo que se produce aquí en España, sino la mayor parte de lo que comemos diariamente está cultivado en áreas muy lejanas. Entonces tenemos que ver qué está pasando con el agua y los alimentos a escala más global, a escala planetaria, ¿no? La primera, hay una serie de ideas o reflexiones. Voy a ir rapidito porque sé que vamos muy apurados de tiempo. Y la primera idea y reflexión, aunque ya la han mencionado mis compañeros, creo que es súper importante remarcarla y repetirla muchas veces, porque como sociedad muchas veces nos olvidamos. El agua y los alimentos tienen un vínculo ineludible. O sea, producir alimentos y en toda su cadena de producción, o sea, desde, por ejemplo, los campos de cultivo, desde que salen hasta que llega a la boca, consume grandes cantidades de agua. Yo me voy a centrar en la producción de cultivos, ¿vale? Que es en donde yo he trabajado más, ¿no? Entonces, esto no nos lo podemos olvidar. Hay una relación directa entre la biomasa o la materia seca que producimos y lo que transpira, lo que ahora mismo comentaba Sandra. Hay una relación que en la mayoría de los cultivos es casi lineal, ¿vale? Y hay otro factor y otro aspecto que debemos tener en cuenta, la demanda evaporativa de la atmósfera. No es lo mismo producir en España que en Holanda, porque tenemos unas condiciones con una radiación solar que mencionaba antes Pedro, con una temperatura, con un viento que hace que nuestras plantas transpiren más. O sea, eso quiere decir que para producir la misma cantidad de materia seca, en zonas áridas y semiáridas vamos a necesitar transpirar mucha más agua, independientemente de dónde venga el agua, pero eso es una realidad, eso es un precio que tenemos que pagar. Y es importante decirlo porque el 70% de la población mundial vive en zonas áridas y semiáridas, y eso es algo importante. Entonces, como decía, el agua puede proceder de sistemas de secano, que son muy importantes, y en los que, como comentaba María, hay que también aprender a gestionar el agua. Es muy importante gestionar el agua al secano y el regadío, ¿no? Yo me voy a centrar en el regadío, ¿vale? Otra reflexión que os quiero decir, que no podemos obviar, que el riego ha sido y sigue siendo un factor clave para la seguridad alimentaria
el alivio de la pobreza y la adaptación al cambio climático. Eso no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas y es ampliamente reconocido. Lo del alivio de la pobreza es algo como más directo, entre comillas, y un ejemplo lo tenemos muy cercano en todo el sureste español. En los años 50 conocéis muy bien cómo estaba la situación en todo el sureste de España y como esto es en el campo de Dalías, en Almería, este es el primer pozo que se consiguió establecer con el dinero de Estados Unidos por las bases militares, ¿no? Entonces, ahí empezó todo el germen. Pero hay otras zonas en el planeta que en los últimos años, como sabéis, ha sido el motor del crecimiento y todo el mundo quiere crecer y desarrollarse. Y un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Etiopía, que es el país de África subsahariana que tiene un desarrollo económico más importante, o sea, que está creciendo más rápido económicamente de toda África subsahariana. O sea, crece a un 10% su economía por año. Y todo, una de sus bases fundamentales es el riego. Ha expandido un 50% su superficie de riego. O sea, es un motor claro de economía. En cuanto a la seguridad alimentaria, no debemos olvidar que el 40% de lo que consumimos proviene de la agricultura de regadío y en una superficie relativamente pequeña, el 27% del área cultivada. Esto es importante, ¿vale? Claro, vincular el riego a la seguridad alimentaria es un poco más peliagudo, pero si, por ejemplo, analizamos rápidamente el nivel de nutrición en países en vías de desarrollo o empobrecidos con la superficie equipada para riego, vemos que es una relación inversamente proporcional. O sea, zonas con mayor equipación de riego hay menos desnutrición. Claro, la seguridad alimentaria es un aspecto más complejo, no solo depende de la producción de alimentos, hay que tener acceso, o sea, tiene muchas aristas, ¿no? Pero la producción es un aspecto importante. Y lo de adaptación al cambio climático, entramos a lo que comentaba, sí puede ser una cuestión de adaptación al cambio climático, pero en estas regiones semiáridas y áridas del mundo, estamos en la disyuntiva, sí, nos puede ayudar, pero vamos a tener en la mayoría parte de ellos menos recursos hídricos. Con todo esto, ahora diremos, bueno, pero ¿cuáles son los efectos indeseados que ya han mencionado nuestros compañeros? Pues a escala global hay muchos, aquí tenéis algunos ejemplos, podríamos dedicar a cada uno de estos ejemplos una mañana entera para discutirlo, pero a mí me gustaría enfatizar, tres, la salinización, el empeoramiento de la calidad de las aguas, como han mencionado mis compañeros, y sobre todo, y especialmente, como nos ha remarcado Ana en su primera presentación, la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Nos estamos comiendo literalmente a nivel planetario nuestras reservas hídricas, que es algo fundamental. Y os pongo, como veis, este es un mapa del planeta donde vemos los puntos rojos y amarillos son los acuíferos sobreexplotados. Pues nuestra alimentación, 9% de nuestra alimentación depende de acuíferos que ya están sobreexplotados. Las extracciones se están incrementando a más de un 2% anual. Y la mayoría de ellos los veis en cuadraditos, o sea, en polígonos remarcados que son acuíferos fósiles, acuíferos que no se renuevan, que no se recargan con las precipitaciones, con lo cual es un depósito que se acaba. Las grandes zonas productoras de nuestros alimentos están ubicadas ahí. Es un gran drama. Y me gustaría enfatizar, algo que aparentemente es positivo, y yo lo considero así, puede tener efectos indeseables, que es, por ejemplo, el uso de la energía solar para la extracción de estas aguas subterráneas, algo que se ha popularizado en todo el mundo, ¿no? En principio es algo positivo porque reducimos nuestra huella de carbono, reducimos los costes productivos de los agricultores, pero está teniendo unas consecuencias devastadoras en muchos puntos del planeta, porque los costes energéticos antes desincentivaban el uso del agua por parte de los agricultores, ¿no? Era como una forma, como el bombeo les resultaba excesivamente caro, reducían el uso. Ahora mismo, con el uso de la energía solar, estos costes se reducen muchísimo, ya no hay los volúmenes que se bombean son mucho mayores y, sobre todo, se está accediendo a agua con bombeos de 200, 300 metros que antes no se accedía por los costes de producción. Entonces, esto es algo, cuando veáis algunos de vosotros noticias de las bondades, hay que siempre ver la otra cara de la moneda porque es verdad que está provocando problemas a nivel planetario. Luego el tema, otra idea muy rapidita de la modernización del regadío. Hay también que verlo esto con cierta cautela.
Hay muchas experiencias, tenemos, por ejemplo, en España somos un modelo a nivel internacional, como puede ser la agricultura en Israel o en el sur de California, de modernización, de tecnificación, de utilización de energías muy eficientes a la hora de aplicar esta agua de riego, como decía el compañero. Esto supone, a lo mejor sí, un ahorro a escala de parcela, pero a escala a lo mejor de zona regable, de cuenca o a escala nacional y, por supuesto, a escala global, ya se ha visto, y hay un informe de la FAO del 2017, muy bueno, de unos colegas muy buenos, donde analiza las evidencias del ahorro producido por todas estas técnicas y se ha visto que no hay un ahorro real de agua, porque ese agua se ha destinado o a ampliar en la mayoría de los casos la superficie de regadío o a cambiar patrones de cultivo, como han dicho los compañeros, que son mucho más cultivos que consumen mucha más agua. Entonces, no se ha producido un ahorro real. Entonces, después de esto, a lo mejor un poco alarmista, me gustaría mandar un mensaje como de, bueno, ¿y qué podemos hacer a escala global, como medidas así más globales? Como decía nuestra compañera, que hay que ser un poco más constructivos para enganchar, ¿no? Para persuadir, ¿no? Entonces, un aspecto importante que me gustaría marcar es que normalmente se pone la presión y la tensión, o sea, todo el foco en el agricultor, ¿no? Que tiene que mejorar su eficiencia y ha habido tradicionalmente todos los programas de desarrollo de riego se han enfocado en la modernización, en la eficiencia. Pues ese paradigma está cambiando y desde hace ya unas pocas décadas se está empezando a hablar de la gobernanza de agua porque se ha visto que tiene un impacto mayor a la hora de producir un ahorro real y una gestión más sostenible del agua. Entonces, un aspecto fundamental es la contabilidad del agua como punto de partida. En España no estamos demasiado mal, pero a nivel planetario, muchas de las zonas principales de riego donde producimos alimentos no se sabe el agua que se aplica, no se sabe el agua que se evapora, no se sabe apenas nada de todo este ciclo, porque el agua no hay diferentes aguas, hay una única agua que se mueve de un sitio a otro y no se sabe, no hay datos. Y especialmente el gran olvidado, el agua que no se ve, porque todos nos alarmamos cuando bajan los pantanos, es el agua subterránea. Y el foco de la contabilidad del agua se debería poner especialmente en el agua subterránea, saber cuánta agua necesitamos. Una vez que tenemos la contabilidad, que sabemos cuánta agua, cómo se mueve y demás, es fundamental el establecimiento de dotaciones. Por ahí, claras, flexibles. Y ahí entramos en un terreno peliagudo a escala planetaria. Hay muchos sitios, en muchas de las zonas donde consumimos, de donde proceden nuestros alimentos, no existen dotaciones como ya existe aquí en España. Entonces, eso es el primer paso. Y luego, esas dotaciones tienen que ser flexibles. Entramos en un terreno peliagudo que abriría otro debate, como los derechos históricos del agua, etcétera, etcétera. Y eso va encabezado al tema de las dotaciones, que la gestión de la sequía no se debe producir en los años de sequía, sino en los años previos. Ahí es donde se gestiona la sequía. Y eso, el pensamiento a largo plazo, o sea, las decisiones estratégicas, tácticas, utilizar predicciones tradicionales, eso a nivel de gestión del agua es clave, ¿vale? Y por último, estamos hablando con el riego como extractor del agua de los acuíferos. Me gustaría mencionar también que el riego es una parte del problema, pero gran parte de la solución. Y en los próximos años espero que oigáis hablar mucho del riego como instrumento de la recarga de los acuíferos. Su papel tradicionalmente ha sido importante y a través de, por ejemplo, de riegos invernales, con las lluvias que se proceden, con los excesos de escorrentía superficial, se puede realizar estos riegos invernales de alto caudal que nos pueden ayudar a recargar esos acuíferos. Eso ya se hace en algunos puntos del planeta, esto es en California, por ejemplo, en España ya hay algunas experiencias en Sevilla, pero esto no es nada nuevo. Y os quería poner un ejemplo muy bonito también de agricultura de montaña, que son, por ejemplo, los riegos de careo que realizan desde la época andalusí o incluso romana en Sierra Nevada, a través de acequias naturales que recargan los acuíferos. Realizan estos riegos en un principio para generar pastos de alta montaña, pero también para recargar los acuíferos, para alimentar manantiales que sacan agua para los riegos estivales y también de abastecimiento humano. Esto es una técnica ancestral que sigue a día de hoy y del que
podemos aprender mucho y ya está. Y con eso podemos tener esa visión de construir un manejo más sostenible. Ya está. Vale, me dicen que se acabó. Nos hemos pasado 7 pueblos, creo que nos hemos comido mucho, nos hemos comido. Sí. Vale, yo lo único que espero con esta mesa es que veáis que hay expertas y expertos con los que poneros en contacto para que os informen bien, sin emociones, bien, con datos, bien, con lo que llevan haciendo décadas. Y yo hablando ahora de lo de la psicología de antes, que me pasa con María y con muchos otros periodistas ambientales con los que comparto desde hace tantos años la comunicación, el agotamiento. Yo no sé si os pasa a vosotros, tener que estar explicando a estas alturas de la película que existe el cambio climático o lo que pasa con el agua o que esto de las temperaturas no es normal, es un reventón, de verdad, empezar todos los días desde el principio. Gracias, María, por habernos invitado y gracias a vosotros por haberos prestado. Bueno, muchas gracias.